Hablan los personajes en Colombia al aire. Y a esta hora saludamos a Jackson Andrei Taborda, coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros. Jackson, muy buenas tardes, bienvenido a la radio pública. Muy buenas tardes, espero estén muy bien. Solo por decir lo siguiente, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jackson, ¿qué tal si iniciamos esta conversación hablando de, obviamente, del punto 1, la reforma rural integral que está prevista en el acuerdo de paz? ¿Cómo sería esa entrega de los 300 o los 3 millones de hectáreas para la producción de alimentos? Bueno, nuevamente, pues gracias. Debemos apuntar lo siguiente. En Colombia se han tratado de hacer varias reformas, si se quiere, rurales o agrarias. El acuerdo de paz la podemos llamar como la última de ellas. Se intentó una en el 30, otra en el 60. Por allá algunas pequeñas aristas en el 98 aproximadamente, pero esta, con el acuerdo que se hace con las extintas FARC, tiene todos los rubros de lo que podríamos llamar como una reforma agraria, que allí fue llamada como reforma rural integral, bajo el entendido que tienen otros intereses, como la entrega equitativa de tierra a las mujeres para cerrar esta brecha histórica, y también lo que denomina allí catastro multipropósito. Ese acuerdo menciona que la entrega de estos 3 millones de hectáreas deberá asumirla el Estado colombiano, obviamente atribuida a la Agencia Nacional de Tierras, y busca, como lo intentaron las precedentes que ya mencioné, descomprimir o sacar tierra que es productiva, que es apta para producir alimentos, en manos de grandes terratenientes, tierra que incluso no está siendo explotada, y entregársela a campesinos, campesinas de Colombia, para que puedan desarrollar allí labores de, vuelvo y le digo, el trabajo de la misma en clave de una soberanía alimentaria. Aquí debo dejar claro que el acuerdo habla de 3 millones de hectáreas para la producción de alimentos, pero es un total de 10 porque habla de otros 7 millones de hectáreas que tienen un propósito de formalización, que son dos cosas diferentes. Bueno, Jason, ¿cómo podemos medir ese impacto, digamos, sobre este punto 1, reforma rural integral, y esos compromisos que se vienen cumpliendo por parte del gobierno nacional en torno al acuerdo de paz firmado en La Habana entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC? Cuando tú mencionas que cómo lo podemos medir, es básicamente mencionar si el mismo se está cumpliendo. Sí, básicamente. ¿Cómo lo estamos adelantando? ¿Qué opinión tenemos al respecto? Mira, acá hay varias cosas que mencionar. Una de las banderas grandes del actual presidente, cuando era candidato, me refiero a Gustavo Petro, fue eso, dar aplicación a la reforma rural integral prevista en los acuerdos de paz firmados con el expresidente Santos, y porque él mencionaba que este acuerdo fue truncado posteriormente en el gobierno de Iván Duque. Yo no quiero decir que esto es cierto o no es cierto, ese no es el debate. El debate es que Gustavo Petro, una de sus pilares fue eso, darle aplicación al acuerdo y por ende, a los 6 puntos, y por ende en el punto 1, hacer la entrega de los 3 millones de hectáreas y la formalización de las otras 7. Hoy, al día de hoy, 2 años después de la posición de Gustavo Petro, las cifras son bastante bajas. No podemos decir que hoy el gobierno, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, esté dando cumplimiento a estos 3 millones de hectáreas. Hasta hace poco la cifra es muy baja, y tal vez donde hubo más compra, donde había una aceleración de la misma, fue cuando estaba el exdirector, el señor Gerardo Vega. Esto bajo el entendido de que hay cifras. Por ejemplo, para poder cumplir esa meta tendrían que comprarse alrededor de 42.000 hectáreas diarias. Tiene que comprarse en diferentes partes del país, y lo que hemos conocido en diferentes debates públicos que se han hecho sobre este punto, que es un punto muy importante,
es que han abierto incluso investigaciones en la Procuraduría, al parecer en Contraloría, en otros entes de control, porque estas compras supuestamente, hasta que no hayan sanciones o decisiones, no se puede decir otra palabra, no se hicieron con ciertas, digamos, previendo lo que la norma decía. Pero lo que hay que aclarar es que comprar tierra en Colombia no es fácil, hay que identificar el predio, hay que sanearlo, y eso lo que queremos mencionar es que hay muchos procedimientos, hay como unas barreras internas que quiere con una excesiva normatividad, y eso va a impedir a este punto que podamos lograr la compra de esas 3 millones de hectáreas. En conclusión, lo que yo quiero manifestar es lo siguiente. Lo que yo entiendo, lo que percibimos, es que hay una voluntad presidencial de poder lograr la compra de estos 3 millones de hectáreas, porque es una de las digamos, banderas de las promesas cuando era candidato, pero hay unas limitantes normativas, si se quiere, burocráticas en la adquisición de los predios, porque hay una excesiva solicitudes de normas para adquirir una finca y lo que no o un predio. No queremos decir que se tenga que comprar por comprar y punto, pero no tenemos que llenar 50 o 100 formularios, no tenemos que ir exactamente al predio, no tenemos que preguntar una cantidad de cosas que se preguntan para comprar un predio, porque lo único que hay que saber es quién es el propietario, cuánto mide la finca y cuánto vale, y eso sería suficiente. Y al parecer eso no se está haciendo, porque la cifra de compras de tierra creo que no llegan ni siquiera a las 400 o 500 mil hectáreas. Jackson, y por ejemplo, podríamos hablar sobre el catastro multipropósito. ¿Qué tiene que ver eso también, por ejemplo, con esa compra de hectáreas que está en el punto 1 de la reforma rural integral? La herramienta de catastro es algo muy, muy importante. La Agencia Nacional de Tierras es la entidad, digamos, obligada en el país para saber cuánta tierra hay en Colombia. Y lo que sabemos es que hoy la Agencia Nacional de Tierras no tiene claro cuánta tierra hay en Colombia. Es muy complicado usted tratar de hacer una reforma rural integral sin saber qué tierra hay, sin saber en manos de quién está, sin saber si es baldía, si es privada, si está en ocupación, si está en explotación. Y esto lo menciono porque quien mide la tierra en Colombia es el IGA, que es la máxima autoridad para determinar cuánto mide un predio, pero los catastros están absolutamente desactualizados. El catastro multipropósito, una de las cosas que manifiesta es que la única función del catastro no es medir. Entonces empezamos a hablar de otro tipo de cosas. Entonces es quién tiene la tierra, en manos de quién está, si están en manos de hombres, si están en manos de mujeres, si están en manos de comunidades étnicas, de comunidades campesinas, de privados, para qué se está utilizando. Y esto lo que busca básicamente es que la administración de los predios se pueda disponer de una manera más asertiva. O sea, quiénes son tenedores, ocupantes, poseedores, propietarios, cerrar brechas de inequidad frente al enfoque de género. Es decir, la tierra en Colombia, como más o menos 80% está en manos de los hombres. Uno de los puntos que manifiesta el Plan Nacional de Desarrollo es que se cierre esta brecha, que se entregue más tierra a las mujeres, que son las que la han trabajado y también han sobrevivido a la guerra, que se entregue tierra o se formalice tierra a comunidades étnicas y campesinas e indígenas. Y muy importante, esto es muy importante, que la tierra que esté en manos de privados, que no sea explotada, esta tierra tenga un favorecimiento económico, es decir, que tenga la posibilidad de ser explotada para producción de alimentos, e incluso, una cosa que es muy importante acá, esta tierra pueda adquirir un mejor valor. Es decir, a veces nos asusta un poco que es que el Estado pueda entregar tierra a campesinos para que esto la exploten, pero es que esta tierra incluso después va a valer más, lo que va a brindar una seguridad jurídica y económica después en términos de tradición del inmueble. Es decir, si yo después lo voy a vender, esto va a generar más valor, y a generar más valor en campesinos que tienen poca tierra,
eso va a significar un cierre en la inequidad, no solo en la posesión de la tierra, sino en la posesión de los recursos. O sea, el catastro morfológico es una herramienta muy importante que tienen diferentes países y que es necesaria no solo para efectos de saber cuánta tierra hay, sino cuánto vale, quién la tiene, y cerrar brechas históricas que tenemos y deudas históricas que tenemos en el país. Bueno, pues el tema de la tierra, Jackson, ha sido un conflicto histórico porque pues por esto se ha presentado el conflicto armado básicamente en gran territorio del planeta. ¿Qué porcentaje podríamos hablar de que se podría cumplir? Si bien no se cumplen los 3 millones de hectáreas, pues por los limitantes, por lo que usted dice, es más la tramitología que hay. ¿Podríamos hablar de un porcentaje alto al no cumplir esta meta de las 3 millones de hectáreas? Esa es una muy buena pregunta. Yo la trataré de responder incluso desde la esperanza y de las ganas de que podamos cumplir la meta de las 3 millones de hectáreas. Y hacemos un cálculo hoy entiendo que llevamos tal vez como 400,000 menos hectáreas compradas para entregar a los campesinos y campesinas. En 2 años, pues si hiciéramos la misma curva, estaríamos hablando de 600,000 hectáreas. No sé si se pueden comprar las 3 millones de hectáreas o los 2,5 millones de hectáreas que posiblemente falten en 2 años del gobierno de Gustavo Petro. Uno pensaría que hay herramientas jurídicas para hacerlo. Un tema es la medición de los predios, pero se pueden medir con tecnología, básicamente con alcances satelitales. La aptitud de los predios también se puede determinar relativamente de una manera más sencilla que la que se dice hoy, que es básicamente uno de los procedimientos internos. Si nosotros agilizamos esos procedimientos, yo pensaría, con cierto criterio, que es probable acercarnos a la adquisición de los 3 millones de hectáreas. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que manda el acuerdo? Si no llegar a las 3, a un 80% de a un 70%, tal vez a un 90%. Porque donde tenemos que desatorar el tema, porque otra cosa es que la Agencia Nacional, es decir, el presidente dispuso la plata para la compra de la tierra, la plata está, no tenemos opositores públicos, porque ni siquiera, sin meternos en temas políticos, sabemos que somos un gobierno, si se quiere llamémoslo de izquierda, sino que esto asusta mucho, la palabra izquierda, pero ni siquiera se encuentra un sector político de lo que llamamos derecha que diga que se opone a esto. Nadie se opone públicamente. O sea, están las condiciones dadas, ni los ganaderos eternamente, ni los empresarios, ni sectores políticos de derecha que sabemos cuáles son. Nadie coge un micrófono y dice que se opone a esto. O sea, es que esto es necesario, es obligatorio. Y básicamente son trámites. Si nosotros agilizamos los trámites, podemos alcanzar la meta. A mí donde me preocupa es en los 7 millones que tiene que ver con formalización. ¿Y qué es eso? Son campesinos o campesinas que ya están en la tierra, históricamente, hace mucho tiempo, ya la explotan, allá tienen todo, pero no se les ha entregado el título de propietarios o propietarios. Y hay muchas resoluciones, por ahí salieron unos datos de kilómetros de resoluciones en una bodega en Bogotá, y simplemente es entregarlo. Si le pongo en simple, no porque sea muy sencillo, pero si ya están las resoluciones, si eso hay que trabajarlo, eso también genera seguridad jurídica cuando una persona lo vende, cuando una persona muere, cuando lo vamos a tramitar, cuando lo vamos a identificar, y eso nos arrima a los cierres de inequidad. Yo insisto con eso. Ese punto es fundamental. Por eso es el primero, no es el número, no es un simbolismo solamente, es una realidad. La historia de la guerra en Colombia ha sido por la tierra. Una guerrilla campesina en los 50 hizo eso, podemos discutir en los 90 ya que era los Farro en el 2000, pero históricamente fue una guerrilla campesina. Ese es el primer punto. Cuando nosotros solucionemos el tema de la tierra en Colombia, hemos solucionado parte y gran parte del conflicto. Entonces, la idea es tratar de comprar las 3 millones de hectáreas. Yo creo que eso es muy posible. La preocupación es en la formalización, porque es una cifra bastante grande. Que creería yo que en 2 años es así muy difícil de cumplir, pero también podríamos apuntarle a un cumplimiento, sin olvidarnos en la cifra que tiene que ver con restitución de tierras, que eso hace parte de la devolución de la tierra que perdieron los campesinos. Esos son otros 6,5 millones de hectáreas
y hoy estamos más o menos en 700.000 hectáreas. Ahí también tenemos un rezago muy grande. Entonces, hay que seguir apuntando que a esos 3 millones de adquiridos, 7 millones formalizados, 6 millones devueltos mediante sentencia judicial, ahí está la reforma integral rural de Colombia. A eso hay que apuntarle con mucha fuerza. Jackson, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en Colombia al Aire y le deseamos una feliz tarde. Que tengan un buen día, muchas gracias, muy amable por la invitación. Hasta luego. Esto es Colombia al Aire. Ituango,